Bienvenidos y bienvenidas a su programa La Sala. Hoy tenemos el lujo de contar con la participación de la jueza Daniela Salazar, quien es vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador. Ella ha sido profesora titular de la Universidad San Francisco de Quito, donde se desempeñó como vicedecana y como codirectora de la Clínica Jurídica. Asimismo, trabajó como especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recibió el título de abogada de la Universidad San Francisco de Quito y el título de maestría por Columbia University. Bienvenida, magistrada. Es un honor poder contar hoy con su presencia aquí en este programa que organiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Buenos días, doctora Jarquín, y muchísimas gracias por la invitación, y a través suyo agradezco también a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta invitación a este espacio de la sala, que entiendo es un espacio más informal y me parece muy oportuno que tengamos este tipo de encuentros para conversar de una forma quizás más humana con otros magistrados y con usted. Exacto, magistrada. Lo que pretendemos en este programa es precisamente dar otra faceta de los jueces y juezas constitucionales o electorales de la región, ¿no? Para conocer más de cerca cómo se accede a este tipo de cargos o cuál es la experiencia en el desempeño de la función. Conforme a la Constitución ecuatoriana de 2008, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración en materia de justicia constitucional. La Corte está integrada por juezas y jueces. Usted es una de las juezas constitucionales más jóvenes de su país, con una brillante trayectoria profesional. ¿Qué le inspira a dedicarse al mundo de las leyes? Bien, mi decisión de estudiar Derecho, en verdad, cuando empecé a estudiar no me imaginaba que iba a ser jueza en algún momento. Yo ya en el colegio había decidido que quería estudiar leyes y sin duda una inspiración para ello fue mi papá. Mi papá es abogado, aunque él nunca quiso que yo sea abogada. Él era un abogado frustrado de muchas maneras y además él quería ser arquitecto y siempre me recomendaba pues no entrar en esta profesión, sobre todo por las dificultades que todavía existen en nuestro país de corrupción en el Poder Judicial, donde muchas veces pues los argumentos no son suficientes todavía para tener éxito en algunos casos. Y él me decía pues que es una profesión en ese sentido muy frustrante y me aconsejaba no hacerlo. Sin embargo, yo siempre lo miraba, digamos, a él o lo escuchaba hablar por teléfono y demás, y sin duda fue una inspiración para poder dedicarme al mundo del derecho, aunque nunca seguí directamente su camino. Él es abogado más en el área empresarial, yo me incliné por otras áreas del derecho. Primero porque esa fue, digamos, las razones, digamos, los motivos que me entusiasmaban más, los derechos humanos, el derecho constitucional, pero además porque de alguna forma tampoco quería seguir su camino en el sentido de que es difícil a veces ser la sombra de alguien. Siempre, si yo entraba, por ejemplo, al estudio jurídico de mi papá, pues siempre hubiera sido la hija de... Y eso siempre hace que las personas se cuestionen, bueno, la ascendieron porque es buena o porque es la hija de... Entonces traté de seguir un camino profesional distinto al suyo y no por eso lo admiro menos, sino que quería hacerme mi propia carrera. Wendy, está silenciado su micrófono. Ay, perdón. Usted estudia leyes, pero ¿qué momentos o qué episodios de su vida la marcan para hacer suya esta misión de lucha por la diversidad y de lucha por los derechos humanos? Una parte que no dije anteriormente de su currículum, es que usted ha trabajado en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ecuador, y además también ha colaborado con Human Rights Watch. Entonces, ¿qué episodios de su vida la marcan para derivarse, ¿no?, hacia los derechos humanos? Bien, creo que hay dos momentos. El primero ya
en la universidad tuve la suerte de que la universidad a la que yo fui es una universidad de artes liberales, y entonces cuando entras a estudiar derecho no solo tomas materias de derecho, sino también de otras áreas. Y aunque parezca un poco irónico, mi interés por los derechos humanos en la universidad no empieza en las clases de derecho, porque las clases de derecho, en ese momento derechos humanos era solo una optativa, yo no la había tomado todavía, no es una materia obligatoria todavía, pero tuve la suerte de tener una clase que se llamaba Estudios de América Latina con el profesor José Julio Cisneros, y esa clase un poco nos expuso a las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en nuestro continente, en el Cono Sur, también en México, en Centroamérica, en Ecuador también, y esa exposición, entender las graves violaciones de derechos humanos ya despertó un interés en mí. Y luego creo que de alguna forma a todos siempre el primer trabajo nos marca. En mi caso, el primer trabajo oficial apenas yo salí de la universidad, también trabajé durante la universidad, pero cuando salí de la universidad ya graduada como abogado, mi primer trabajo fue en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en el ACNUR, y sí fue un trabajo que me marcó mucho. Todavía tengo mucha sensibilidad a los temas de movilidad humana, porque fue un trabajo que me expuso a entrevistar a cientos de solicitantes de refugio y refugiados en Ecuador. Estamos hablando de 2003, 2004, era una época donde muchas personas de Colombia huían del conflicto armado hacia Ecuador, y yo realizaba estas entrevistas para determinar sus necesidades de protección internacional y en algunos casos necesidades de reasentamiento. Y conocer de cerca esta realidad sin duda marcó mi carrera. Yo supe que eso es lo que yo quería hacer siempre, utilizar el derecho para de alguna forma transformar la realidad de algunas personas. Entiendo, jueza Salazar, que usted ha podido compaginar, ¿no?, su vida profesional con su vida también familiar, que ha desarrollado ambos ámbitos. Está claro que hoy día no deberían haber dudas en que los hombres y las mujeres podemos desempeñarnos tanto en lo público como en lo privado. El problema no es la falta de capacidad, sino las barreras a las que nos enfrentamos día a día, ¿no? Siguen existiendo cuestionamientos, estereotipos, prejuicios. ¿Usted personalmente ha enfrentado algún tipo de barreras en este sentido en su carrera profesional y más aún en su ascenso profesional? Creo que antes de hablar de las barreras, debo reconocer que yo he sido una mujer muy privilegiada, rodeada siempre de una serie de privilegios que son los que me permitieron llegar a este cargo, y debo reconocer que las circunstancias no son las mismas para todas las mujeres. Yo tuve el privilegio de crecer en una familia que me dio una cierta educación, que me abrieron varias puertas también, y a lo largo de mi carrera siempre he estado rodeada también de varios privilegios. Más allá de eso, yo y todas las mujeres enfrentamos, como usted dice, una serie de barreras, por supuesto, derivadas sobre todo de esos estereotipos. Los privilegios que a mí me han rodeado me han permitido llegar a este cargo, pero estoy consciente de que no es fácil y que no es suficiente con llegar. No es suficiente con llegar, y todavía, si bien estoy en este cargo, tengo un cargo de autoridad, soy la vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador. Sí, todavía se nos cuestiona constantemente, incluso a las mujeres que ocupamos cargos de autoridad, si estamos a la altura del cargo, qué habremos hecho para llegar a ocupar esta posición. Casi a veces siento que se parte de la presunción de que no merecemos estar ahí, cosas que no se les pregunta también a los hombres, a nuestros pares hombres, ¿no? La sociedad patriarcal aquí un poco presume que las mujeres no llegamos a este tipo de cargos por mérito, sino por algo más. Y en ese sentido, sí, diría que estos estereotipos patriarcales que siguen muy vigentes en nuestra sociedad, exige que las mujeres, para llegar a ocupar este tipo de cargos, demostremos más, ¿no? Tenemos que tener un perfil aún más sólido, más fuera de lo común, porque es como si constantemente estuviésemos sometidas a pruebas, estuviésemos bajo la sospecha de que no estamos preparadas, de que no podemos lidiar con ambas cosas, conciliar nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. Y
a diario se nos cuestiona también si realmente tenemos lo que se requiere para asumir esta responsabilidad. ¿Será que acaso estamos abandonando a nuestros hijos? ¿Será que acaso nosotros somos muy jóvenes o nuestros hijos son muy pequeños? Se asume que estamos descuidando nuestra responsabilidad profesional o bien estamos descuidando nuestra responsabilidad familiar. En definitiva, sí se nos sigue midiendo a las mujeres bajo una vara muy distinta de la vara con que se les mire a nuestros pares hombres. No se les hace las mismas preguntas, incluso a los hombres que tienen hijos tampoco se les hace las mismas preguntas ni los mismos cuestionamientos a su carrera. Así que sí, estoy consciente de que la carrera judicial, y yo no provengo de carrera judicial, pero en general ocupar cargos de autoridad es más difícil para las mujeres. Y no solo por los estereotipos que acabo de mencionar, que siguen vigentes, sino también por la prevalencia del acoso sexual. Eso también lo seguimos viendo y es un tema del que no se habla, pero se tiene que hablar, que muchas veces obstaculiza el avance profesional de las mujeres, que está presente en el Poder Judicial como en cualquier otra área y que muchas veces, y hay que ser conscientes de esto, empuja a las mujeres hacia afuera de la profesión, a dejar su trabajo para evitar a sus depredadores sexuales, y hay mujeres que no siguen su carrera por eso. Yo he tenido el privilegio de que he llegado hasta acá, pero por ejemplo, muy temprano en mi carrera, sí tuve experiencias cuando yo, por ejemplo, quería, todavía en la universidad, empecé como estudiante a practicar a través de la Fundación Fabián Ponce, que es una fundación que hace ayuda legal a las personas que no pueden pagar un abogado. Empecé a litigar algunos casos penales, digamos, a apoyar en el litigio, y sí me pasaba que el personal, los jueces, los secretarios, muchas veces te pedían algo a cambio de tramitar tu caso. Entonces tú ibas, digamos, a impulsar tu caso, a dejar un escrito y demás. Yo estaba recién aprendiendo y sí te pasa que te dicen, bueno, le tramito, pero deme su teléfono, vamos a tomar un café, y empiezan estas cosas. Y yo al menos eso sí me alejó y dije, no, yo no quiero entrar en el ámbito penal porque siento que como mujer es muy difícil y me van a pedir cosas que yo no estoy dispuesta a dar. Y claro, uno diría, dentro de todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres, quizás no es tan grave, no es tan grave que te pidan el teléfono, no es tan grave que te miren distinto, que te pregunten por tu decisión reproductiva. ¿No? Yo sé que son pequeños estereotipos frente a las formas de violencia mucho más graves que viven muchas otras mujeres que yo no he tenido, digamos, ese tipo de obstáculos. Y sin embargo, creo que es importante que hablemos también de esos estereotipos más leves que siguen vigentes y que muchas veces llevan a las mujeres a tomar decisiones profesionales distintas a las que toman los hombres porque no se enfrentan a este tipo de situaciones, por lo menos incómodas, y en muchos casos, digamos, por los mismos motivos, ya hay cuestiones de violencia que llevan a las mujeres incluso a dejar su carrera y que impiden que las mujeres puedan progresar y llegar a cargos de autoridad. Sí, tiene razón, son pequeños estereotipos y los ponemos en comparación con otros tipos de violencia, pero siguen siendo violencia en contra de la mujer y una violencia que ha sido normalizada. No creemos que es normal que cuando ingresamos a un trabajo se nos pregunte si queremos, si vamos a ser madres, si nos vamos a embarazar. Una ministra de la Suprema Corte escribió un texto en ese sentido y contaba también las barreras con las que ella se enfrentó cuando inició su carrera profesional y cómo ella misma normalizaba dentro de nuestra cultura que era común que a la mujer se le hiciera esas preguntas y era común que la carrera profesional de una mujer muchas veces estuviera limitada por estas cuestiones, ¿no? Y claro, es importante poner el acento sobre estas violencias para ir deconstruyendo estos estereotipos de género. En este sentido, Drup Dahlerup nos dice que una mujer debe ser 2 veces mejor que un hombre para ser aceptadas, pero que si es demasiado competente, la mujer se convierte en una amenaza. Entonces, a veces no sabemos en qué punto nos tenemos que mover y desde luego esto tiene un impacto en el ejercicio y en el ascenso de la carrera profesional. Pasando al funcionamiento de la Corte Constitucional, ¿podría contarnos qué funciones tiene la Corte Constitucional en el Ecuador?
Claro que sí. Primero, solo para comentar sobre lo que usted acaba de mencionar, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay mucho trabajo por hacer para que las mujeres puedan llegar a puestos de autoridad, pero además para que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones, ¿no? No basta con que nos preparemos, no basta con las normas de paridad, sino que realmente todavía tenemos que trabajar en erradicar de raíz esta cultura patriarcal que muchas veces empuja a las mujeres fuera del ámbito público, fuera de los espacios de toma de decisiones y que generan espacios laborales, además, que no siempre son lo suficientemente favorables para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Ahora, sobre la Corte Constitucional, desde la Constitución de 2008, como usted mencionó al inicio de esta entrevista, es el máximo órgano de control y de justicia constitucional y la Constitución le asigna una serie de facultades. Realmente creo que sería muy difícil que en el tiempo que nos hemos destinado yo le pueda narrar todas las facultades que tiene la Corte Constitucional en Ecuador. Lo que sí le puedo decir, digamos, para que vayamos entrando a la discusión, es que es un órgano autónomo de la función judicial, es decir, no es parte de la función judicial, está concebido como un órgano separado y es el máximo órgano de control constitucional, lo que significa que hace un control, digamos, abstracto de, por ejemplo, los estados de excepción, de varias de las decisiones que toma la presidencia de la República. Además, tiene las facultades de hacer control abstracto de normas cuando se presenta una acción pública de constitucionalidad, pero también decide casos particulares porque en Ecuador se ha creado la acción extraordinaria de protección, que es una acción que permite que se presenten casos ante la Corte Constitucional cuando se considera que los jueces, a través de sus sentencias o de autos ya definitivos que tienen fuerza de sentencia, han vulnerado derechos. Y bajo esta acción, que debería ser extraordinaria cuando un juez o una jueza de la justicia ordinaria vulnera derechos, en verdad, en ciertas circunstancias parecería que la Corte Constitucional se empieza a convertir en una cuarta instancia porque llegan a la Corte Constitucional casi todos los procesos de la justicia ordinaria. Y ahí tenemos un trabajo pendiente por hacer para poder reconfigurar esta acción y que realmente sea una cuestión extraordinaria y que la Corte Constitucional solo conozca los casos donde de verdad se hayan vulnerado derechos en sentencias, cosa que casi no debería ocurrir, y no que se termine pronunciando sobre la corrección o incorrección de todas las decisiones que toma la justicia ordinaria, porque eso no es ser Corte Constitucional. Sí, es como una especie, convierten en ese sentido los tribunales constitucionales en una especie de casación. Entonces, si no entiendo mal, este proceso sería similar a lo que aquí en México se conoce como juicio de amparo, pero es solamente frente a resoluciones judiciales definitivas en las que se alegue la violación de un derecho. Y entiendo que esta facultad puede llevar también a una sobrecarga de trabajo de un tribunal constitucional, como ha sucedido en los casos de Alemania o de España, que también tienen procesos extraordinarios o que deberían ser extraordinarios de protección de derechos frente a resoluciones judiciales, pero que luego se convierten casi en la vía ordinaria de protección de un país. Es justamente una especie de amparo frente a decisiones jurisdiccionales que hayan vulnerado derechos y que lastimosamente ha sido concebido por parte de los propios abogados, que son los que presentan las acciones ante la Corte Constitucional, como una acción casi ordinaria que se presenta en todos los casos, como un recurso adicional y no realmente cuando ocurre una vulneración de derechos. Hoy por hoy es el tema, la carga procesal más fuerte que tiene la Corte Constitucional, el retraso procesal más fuerte que tiene la Corte Constitucional, y hay mucho trabajo por hacer para que realmente los casos que se admitan por parte de la Corte sean casos extraordinarios, casos donde realmente se haya vulnerado derechos por parte de los jueces y no sean casos de justicia ordinaria, donde muchas veces puede haber equivocaciones que no deberían competirle a la Corte Constitucional. Jueza Salazar, la elección de los jueces y juezas, ¿para cuántos años se da? Hay una, se renueva por partes para garantizar la imparcialidad de las y los integrantes de la Corte Constitucional.
Sí, el sistema que está en la Constitución de 2008 es un sistema un poco complejo y distinto, así que si me permite unos minutos para explicarlo. La Constitución habla de una renovación parcial por tercios. Esto significa que en principio los jueces pueden durar 9 años, ese es el máximo, ¿cierto? Los jueces deberían durar 9 años, pero la primera conformación de la Corte después de la Constitución de 2008 debió haber ocurrido, de hecho ocurrió, pero ya voy a explicar por qué digo esto. La primera conformación de la Corte es como que se sacrifica, 3 jueces salen a los 3 años, 3 a los 6 años, mediante una especie de sorteo, y eso permite que después los jueces sí puedan durar 9 años y se renueven parcialmente por tercios cada 3 años escalonadamente. Esa es la idea que está detrás de la Constitución. Por distintos hechos políticos que no tengo en este momento el tiempo de comentar, lo cierto es que en nuestro país, digamos, las garantías de independencia judicial y de estabilidad en el cargo de los jueces no siempre han sido respetadas, y eso ha significado que tengamos una historia en la cual muchas cortes, altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, no siempre hayan podido terminar los jueces su tiempo en el cargo. Eso significó que en 2018 se sometió a un proceso de evaluación y se cesó a toda la Corte Constitucional, y en 2019 nos posesionamos otra vez 9 jueces al mismo tiempo. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque eso significa que ahorita en febrero de 2022 entramos a una nueva renovación parcial de la Corte Constitucional, donde, dado que 9 jueces entramos al mismo tiempo, pues otra vez tendrá que haber este sacrificio, si se quiere, donde 3 jueces salen por sorteo en 2022, después se espera 3 años, deberán salir 3 más, y así se permitirá la renovación parcial por tercios, y que los jueces ojalá algún día puedan terminar con los 9 años en el cargo, que es lo que dispone la Constitución. Muchas gracias por este panorama, aunque por razón de tiempo debe ser breve, ¿no? De cómo pues funciona la Corte Constitucional en el Ecuador. Es diferente al funcionamiento del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional en México, en tanto que aquí la función constitucional la lleva a cabo el órgano cúspide del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay una mezcla, ¿no?, entre ambas jurisdicciones. Quisiera terminar esta entrevista preguntándole, pues, a ver, nosotros sabemos que los cargos son efímeros y que las instituciones son las que deben permanecer. Desde esta perspectiva, su perfil me parece un perfil bastante completo. Usted ha desempeñado la docencia, la academia, es una persona comprometida con la materia de los derechos humanos, incluso ha dirigido, si no me equivoco, la clínica jurídica universitaria y ahora ejerce la más alta magistratura constitucional en su país. Desde esta perspectiva, ¿qué sello quiere dejar Daniela Salazar Marín como jueza constitucional y como persona? Es una pregunta bien interesante. Como yo le decía hace un momento, cuando decidí estudiar Derecho, pues no me veía como jueza, nunca fue algo que yo me había planteado. En algún momento pues se dio la oportunidad, y quizás vale la pena que yo explique por qué se dio la oportunidad también. La Constitución de 2008 mezcla una norma que señala que debe propenderse a la paridad en los cargos de autoridad con concursos de mérito y oposición. ¿Qué significa eso? Para la conformación de la Corte Constitucional deben enviar listados la presidencia, la asamblea y la función de transparencia y control social. Cada una debe enviar listados, ternas, digamos, con quienes serían candidatos para jueces y juezas, y esas ternas ya deben cumplir la norma de paridad. ¿Qué significa eso? Siempre, y así lo sabemos, habrá más hombres constitucionalistas a la mano. Si la Constitución dice que se debe propender a la paridad, entonces en esos listados, por ejemplo, si es un listado de 3, tendrá que haber al menos una mujer. Si es que es un listado de 9, tendrá que haber al menos 4 mujeres.
Eso ha obligado a las funciones a empezar a buscar dónde están las mujeres constitucionalistas. A la mano no están, siempre hay más hombres, así es, todavía, pero si empiezan a buscar, las encuentran y las ponen en las listas. Una vez que la norma de paridad hace que las mujeres entren en las listas, se combina con los concursos de mérito y oposición. Una vez que las mujeres estamos en la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los hombres, ha sucedido que, por ejemplo, de 2008 para acá, la Corte Constitucional siempre ha tenido una conformación paritaria y eso es positivo. Ojo, tampoco estoy idealizando los concursos públicos y sobre todo para las mujeres, digamos, también los concursos públicos son complicados porque, por ejemplo, en esos concursos muchas veces también están pensadas los requisitos y las normas están basados en estereotipos. Por ejemplo, no toman en cuenta que con frecuencia puede suceder que las mujeres dejen su carrera como abogadas o su carrera académica debido a los embarazos, digamos, tienen pausas muchas veces generadas por sus responsabilidades familiares que las ponen en desventaja con los hombres y no siempre los concursos de méritos y oposición toman en cuenta este tipo de cuestiones que nos afectan solo a las mujeres. Entonces tampoco estoy idealizando, pero en todo caso la mezcla de paridad con concursos ha permitido que en Ecuador en general la Corte Constitucional, como digo, sea paritaria y en general la participación de las mujeres en el Poder Judicial sea muy alta, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países, ¿no? Entonces, toda esta explicación para decir que, en mi criterio, al menos las normas de paridad han sido un correctivo fundamental para la exclusión histórica de las mujeres en los cargos públicos en Ecuador. Fue así como a mí me convocaron en uno de estos concursos, digamos, porque necesitaban, supongo, llenar con alguna mujer los listados y terminé aquí. Hoy por hoy tenemos una corte totalmente diversa. Yo no soy la mujer más joven, hay mujeres más jóvenes. El presidente es un hombre y es una persona con muchísimos años de experiencia. Somos diversos no solo en cuanto a género, somos diversos también en cuanto a la edad, en cuanto a la ideología, y creo que esa ha sido la fortaleza de la Corte Constitucional actual, esa diversidad que nos obliga, por supuesto, a llegar a consensos y a decisiones con muchísima deliberación por las diferencias que tenemos. Digo todo esto porque para mí, más que dejar una huella a través de un caso, lo más bonito de esta experiencia de haber llegado a la Corte Constitucional es que siento que de alguna forma abrí una puerta por la que no paso sola. Abrí una puerta por la cual yo espero vengan muchas mujeres más, muchas mujeres jóvenes. Cuando yo escucho a mis estudiantes o a otras mujeres jóvenes que me dicen, mira, yo te veo a ti y pienso que tal vez sí se puede, tal vez sí puedo llegar a ser abogada, ejercer, tener un cargo de autoridad y también ser mamá, quizás incluso ser buena persona, sí se puede conciliar todo eso. Y si es que el hecho de que yo haya llegado genera que muchas más mujeres se animen por la función pública y se animen a seguir en su carrera, a tener cargos de autoridad y entren por esa puerta que yo abrí, pues habrá valido la pena esta experiencia. Muchísimas gracias, honorable jueza. Me quedo con ese mensaje final. Una mujer en un cargo como el que usted ocupa visibiliza, ¿no?, que las mujeres pueden llegar también a estos puestos. Y pues esa visibilización se traduce precisamente en abrir una puerta, como bien usted lo ha dicho, por la que una no pasa sola. Es importante, ¿no?, remarcar este mensaje y aplaudir esta enseñanza a través de la visibilización de una persona con el perfil y trayectoria de Daniela Salazar Marín. Le agradecemos muchísimo el espacio, le agradecemos muchísimo la generosidad por compartir sus vivencias con este programa de la Escuela Judicial Electoral y esperamos poder seguir contando con su participación en futuros eventos académicos que organizamos desde México. Muchas gracias, señora jueza, y pues le deseo todo el éxito en el desempeño de su labor. Gracias nuevamente, Wendy, ha sido un gusto.